Bueno, hola, putazos. En el vídeo de hoy vamos a relatar cuáles han sido todos los presidentes de la comunidad de vecinos de Desengaño 21, de la serie de Aquí no hay quien viva. Sí, o al menos todos los que son canónicos y se saben, ¿no? Todos los que... Todos los presidentes que ha habido a lo largo de la serie de Aquí no hay quien viva. Especialmente mientras duraron los hechos de esta, pero bueno. Pero también otros que se conozcan de otras épocas pasadas. Empecemos. Lustros antes de que empezaran los hechos de Aquí no hay quien viva, o sea, lustros antes del año 2003, que es cuando empezó la serie, pues el presidente de la comunidad era Bartolomé Méndez Zuluaga, maestro y mentor de Juan Cuesta, que sería después el presidente durante muchos años. Y bueno, sí, murió en extrañas circunstancias, pero bueno. Era el presidente. A ese se lo tiró Marisa. A ese se lo llegó a tirar Marisa. Bartolomé Méndez Zuluaga, que no se especifica los años que estuvo, el tiempo que estuvo de presidente, pero bueno, se sabe que estuvo mucho antes de los hechos de Aquí no hay quien viva, así que eso es el primero. Luego Juan Cuesta, pues que durante un periodo indeterminado de años, pues fue ininterrumpidamente el presidente de la comunidad y que gobernó, sí, con sabiduría y gobernó con mano blanda, en plan, con mano blanda, pero eso sí, desde la más estricta legalidad, intentando ser lo más honrado posible, lo más honesto posible y debiéndose a sus vecinos. Intentó gobernar por y para los vecinos, aunque eso sí, tenía sus detractores, ¿no? Entre ellos la Concha, que decía todo el gato, váyase, señor Cuesta, váyase. Y bueno, así entre estas, pues llegamos por fin a la primera temporada, que se inicia la serie y Juan Cuesta es el presidente. No obstante, su reinado, su presidencia se ve interrumpido en uno, no me acuerdo el capítulo exacto, pero en uno de los primeros capítulos de la serie, la presidencia de Juan Cuesta se ve interrumpida en un capítulo en el cual la presidenta es Lucía, pero solo dura un capítulo. Lucía se convierte en presidenta de la comunidad en un capítulo, pero dura poco. Dura poco la cosa y luego vuelve Juan Cuesta, que se mantuvo el resto de la primera temporada pues como presidente todopoderoso. Y bueno, siguió gobernando con mano izquierda, aunque eso sí, siempre siguiendo las directrices de su esposa. Y bueno, siempre era así, como el presidente de paja, ¿no? Mientras que la presidenta en la sombra sería, como se dice, Paloma, que era su mujer. Y bueno, llegamos a la segunda temporada en la que sigue siendo el presidente y bueno, cuenta con la ayuda de un nuevo amigo que ha llegado al edificio que es Andrés Guerra y bueno, empiezan a hacer cositas, ¿no? Eso sí, sin embargo, hubo un capítulo en el 10º capítulo de la segunda temporada, debido a un malentendido, bueno, debido a que estaba quemada y que había perdido al niño, bueno, había querido perder al niño que quería tener en sus entrañas, pues Paloma decidió irse a un balneario a relajarse y en su ausencia, pues Andrés llevó a Juan Costa a conocer a dos mujeres. Una de esas mujeres se interesó en Juan y bueno, como que empezaron a coquetear, ¿no? Sin embargo, al final, y Juan pues tuvo la tentación de serle infiel a su esposa. Hasta que finalmente, se fue su mujer. Hasta que finalmente, pues bueno, la mujer que la pretendía, pues no tenía ningún interés en él y quería estafarlo, venderle la moto o algo así.
algo le quería vender algo, no me acuerdo qué, y bueno. Entonces Juan Cuesta la echó de casa y, oh sorpresa, Paloma venía en su lugar. Paloma acudió, vio a la rubia que se iba y pensó que Juan Cuesta le había sido infiel y bueno, se desató la de Dios, se desató una pelea y al término de la pelea ahora fue Juan Cuesta el que se fugó, el que se fue a la pensión Loli. Y bueno, entonces la comunidad quedó desgobernada, ¿no? Ya que se fue el presidente. Aunque en un primer momento Paloma tomó las riendas y se autoproclamó la presidenta. Sin embargo, los vecinos no estaban de acuerdo con eso y decidieron celebrar unas elecciones en las cuales pues las elecciones pues se enfrentaban se enfrentó a Paloma contra la Hierbas, contra Isabel, que se decidió presentarse a la presidencia. Y entonces, pues los vecinos, pues votaron en su mayoría Isabel. Ganó Isabel e Isabel se convierte en la presidenta de Desengaño 21. Eso sí. Sin embargo, su gobierno no resultó ser tan agradable para los vecinos como ellos esperaban, ya que las rarezas de Isabel, pues hicieron pues que ella actuara, el gobierno de Isabel pues fuera un gobierno de rarezas, ¿no? Como por ejemplo, se negó a se negó a hacer a pagar las cuotas o a perdonar cuotas y bueno, y sus juntas y demás cosas, en plan no resultaron del agrado el gobierno de Isabel al final no resultó del agrado de sus vecinos y bueno, y las juntas pues también resultaron ser un coñazo de garas ya que ella les hacía hacer yoga. Sí, les hacía hacer yoga y bueno. Y luego cuando la caldera se estropeó y y el experto en calderas le dijo que sería algo caro la caldera, pues Isabel entonces decidió que no se arreglaba la caldera y que todos se ducharan con agua fría. Lo cual pues indignó mucho a los vecinos que pidieron la vuelta del Cuesta. Al final organizaron una cena de reconciliación entre el matrimonio Cuesta y bueno, Juan decidió volver, tuvieron la cita, ambos fueron envenenados, pero sin riesgo vital, acabaron en el hospital, se reconciliaron los esposos y bueno, y ya Juan Costa vuelve a la presidencia. Y eso. Y bueno, y así termina la segunda temporada con Juan puesto de presidente, aunque eso sí, su mujer tuvo el desgraciado accidente en el patio peleando con las hierbas y bueno, se quedó en coma. Entonces Juan se quedó solo en el gobierno. Al inicio de la tercera temporada, pues Juan seguía siendo el presidente y para ayudarle en su tarea, en su presidencia, pues llegó su hermana Nieves para ayudarle con lo de la presidencia, ya que Nieves tenía pues experiencia, ¿no? Ya que ella también era presidenta de su comunidad. Y bueno, le trató de ayudar lo mejor que pudo y bueno. Sin embargo, Juan empezó a coquetear con las hierbas, a tener pensamientos con ella y empezó pues a filtrar con ella, ¿no? Ambos empezaron a gustar y bueno. Y eso obviamente a Andrés pues no le hizo ninguna gracia. Eso sí, obviamente tardó en enterarse. La cosa siguió así, de rollos así secretos, hasta que finalmente pues en el capítulo del Belén pues al final Isabel confesó a Andrés que se había liado con Cuesta. Andrés quiere matar al Cuesta y bueno, y al capítulo siguiente pues ya como venganza el Guerra convoca elecciones, bueno, en plan pide elecciones, pide presentarse a las elecciones y se convocan elecciones anticipadas en las cuales se enfrentarían el Cuesta y el Guerra. Al final acaba ganando por mayoría aplastante Andrés Guerra, terminando así de manera momentánea pues el el mandato de Juan Cuesta. Entonces inicia el mandato de Andrés Guerra que intenta, se inicia el mandato de Andrés Guerra que intenta
que intenta hacerlo lo mejor posible, pero sin embargo, al poco de empezar a ser presidente, le sobrevienen los problemas como una grieta que apareció en la casa de la pija o los idiotas de Paco y Mariano que emparedaron a... No, fue Mariano el que emparedó a Paco, que estaban haciéndole una obra a, a este tío, al Mauri para haciéndole una nueva habitación a su hijo y bueno, y dejaron emparedado a la pobre Paco. Y luego también el Cuesta, pues, quiso unir tanto su casa como la de su amante, ¿no? Tanto el segundo A como el segundo B querían unirlos. Y eso fue lo que provocó la grieta y bueno, se armó la de Dios y bueno, Andrés se vio sobrepasado, se vio superado por los problemas y acabó sufriendo un ataque, un infarto. Creo que sí, un infarto o un síncope, en plan, que se desmayó y bueno, tuvo que ser ingresado en el hospital. Por fortuna, al poco tiempo, a los pocos días pudo regresar, pero eso sí, quedó temporalmente incapacitado y durante el 13º capítulo de la tercera temporada, pues el Cuesta coge las riendas de manera provisional, vuelve a cogerlas aunque de manera provisional y bueno, se las tienen que ingeniar para echar a unos ocupas, a unos tíos, a una gentuza que había puesto ahí el padre de Lucía para echarlos a todos, ¿no? Y obligarlos a vender el piso y que, bueno, se hiciera sus pisitos el padre de Lucía. Eso para empezar. Por lo cual, aunque eso sí, después al capítulo siguiente por fin volvió a Andrés Guerra a tomar la presidencia y bueno, se mantuvo otros 2 capítulos más hasta que en un capítulo de locura extrema, pues la comunidad se dividió en dos, en los A y en los B. Juan Cuesta declaró la independencia de los A y bueno, empezó ahí como una guerra absurda entre ambos lados, ¿no? Los de la dejaron creo que sin tele, ¿no? Dejaron sin tele y o sin agua, no, sin agua no, no, los del B fueron los que dejaron sin luz y sin agua y sin luz y sin agua a los A, pero los A dejaron sin portero y sin tele a los B y bueno, al final tuvo que venir Carlos, que había comprado el videoclub y se convirtió en propietario y bueno, vino a poner paz y orden y al quedar constatado que Andrés no podía ser presidente porque ya no era propietario, pues se decidieron unas nuevas elecciones y bueno, acabó siendo elegido Carlos y empezó otra nueva etapa. Carlos, ahora empezó la presidencia de Carlos y bueno, pues fue una presidencia modélica, ¿no? En verdad, el tío lo hizo lo mejor posible y bueno, entre ellos pues instaló un nuevo ascensor, ¿no? Con vocecilla incorporada, ¿no? Y eso y bueno, eso era una de sus medidas. Aunque eso sí, durante su gobierno se vio salpicado por el escándalo de las drogas, ya que, bueno, decidió convertir su videoclub, lo decidió convertir pues en un disco bar, ¿no? En una especie de bar, videoclub, una cosa rara. Una mezcla entre un videoclub, un bar y un karaoke y bueno, un despilporre total y bueno. Y en una de sus noches pues organizó una fiesta magra de inauguración, pero la cosa se fue de madre y bueno, Juan Cuesta interceptó, le pilló a un tío que se drogaba, que vendía pastillas, drogas, se las requisó, se las dio a Emilio y luego Emilio las lanzó al váter, ¿no? Y luego viene el camello jefe que mandaba a sus chicos a repartir la droga y bueno, se enteró de que habían requisado la droga y se encaró con el Cuesta y al saber que había mandado tirarlas al retrete, pues amenazó bueno, al Cuesta y a toda la comunidad con quemarles, con matarles a todos y quemar el videoclub. Y bueno, entonces
Entonces, el Cuesta, el Mariano y Carlos, pues se tuvieron que ingeniárselas, tuvieron que ir a buscar droga, a buscar a un vendedor de droga, lo encontraron, lograron comprar la droga, pero en un descuido les pilla la policía, les detienen y bueno, luego llegan a colaborar con la policía para la captura del camello y pese a que al desastre que estaba siendo la captura, pues logran por fin capturarlo, ¿no? Casi acaba en desastre la cosa, pero por los pelos no pasó a mayores. Eso fue quizá el mayor escándalo de Carlos. Y luego en el capítulo 20 de la, de la tercera temporada, pues debido a un error de eso, Isabel se piensa que, pues, dice que Juan se está haciendo, no me acuerdo qué se estaba haciendo. Era un capítulo en el que Juan se había teñido la barba a pelirrojo, ¿no? Y bueno, pero decía Juan, no me acuerdo, se está haciendo un tratamiento raro, no me acuerdo qué, pero sin embargo dijo, ¿cuánto me queda? No, ¿cuánto queda? Y dijeron, quedan un par de días nada más. Y Isabel oyó un poco esta conversación a escondidas y entendió que a Juan le quedaban 2 o 3 días, tuvo pocos días de vida. En plan, que se estaba muriendo. Entonces se puso muy triste, fue a avisar al resto de vecinos y bueno, luego todos los vecinos le hicieron la pelota a Juan y, y, y dándole mucha pena, pues decidieron devolverle la presidencia a Juan para que éste muriera siendo presidente, ¿no? Por lo cual Carlos dejó el cargo y Juan Costa volvió a ser presidente. Pero todo resultó ser un engaño, bueno, y un malentendido, ¿no? Al final todos se dieron cuenta de que el Cuesta no se moría, pero bueno, les había engañado a todos y volvió ahora a la presidencia. Ahora ya con todos los vecinos cabreados con él. La nueva presidencia de Juan no sería nada fácil. Se enfrentó a varios escándalos. En esta nueva presidencia, el Cuesta se enfrentó a varios escándalos. Como por ejemplo el de las puertas blindadas, ¿no? Que se enteraron de un robo en un piso cercano y luego decidieron instalar unas puertas, pero como se hubo un robo dentro, se simuló un robo dentro de su comunidad, pues decidieron que las puertas nuevas blindas que habían puesto eran una estafa y decidieron quitarlas, pero como las antiguas ya las habían destruido, pues se quedaron sin puertas, ¿no? Y ahora pues hubo pues un descontrol total ese capítulo. Casi acaba con la golfa en la calle, pero no. Y luego eso, y luego otro escándalo, pues bueno, que llega un administrador, Gregor se llamaba, y bueno, una de sus primeras medidas es echar al portero, y bueno, ya después se organiza un conflicto con el portero, Juan Cuesta intenta negociar con el portero, pero Pero bueno, intenta salvarle el culo a Emilio y a su padre, pero no puede hacer nada. Entonces, con la ayuda de la novia, de la novia profesora de Emilio, pues Emilio va al juicio, denuncia a la comunidad, demanda a la comunidad y bueno, se celebra el juicio y bueno, y se celebran los juicios, ¿no? Y bueno, al final gana Emilio. Gana Emilio gracias a. Gana Emilio, pero al final gracias a la intervención de último momento de Belén. Y bueno, aunque eso sí, se descubre que Emilio había sido infiel a Carmen por Belén. Y bueno, terrible, terrible. Entonces, pues. Y Juan Costa pierde el juicio y bueno, ya. Pues su imagen queda ya por los suelos, ¿no? Entonces, en el capítulo siguiente, ya habiendo readmitido al portero, pues decidieron que el Cuesta ya era historia, que el Cuesta no valía ya para nada y entonces decidieron
convocar nuevas elecciones, ¿no? Pidieron nuevas elecciones, pero sin embargo nadie quería ser presidente y se decidió por sorteo, ¿no? Y en el sorteo salió elegido Mauri, por lo cual Mauri se convirtió en el nuevo presidente de Desengaño 21. Desengaño 21 y bueno, aunque él obviamente como acababa de volver Fernando, pues no quería ser presidente porque le quitaba tiempo de poder estar con Fernando y bueno, intentó escaquearse de todas las maneras posibles y al final pues encontró una excusa al verse enfermo por un simple sarampión. No, era varicela, no me acuerdo bien si era un sarampión o una varicela que le había pegado su hijo, pues decide hacerlo pasar pues por un virus africano muy chungo, el sarandonga, ¿no? Yo qué sé, algo raro que supuestamente había traído Fernando de África, yo qué sé. Y bueno, entonces se desata el pánico entre los vecinos. Y bueno, al ver tan débil a Mauri, aparentemente tan débil a Mauri, pues le pasan la patata caliente de la presidencia a Lucía, que volvía a ser presidenta de la comunidad. Que volvía a ser la presidenta de la comunidad y bueno, y fue, también lo hizo mal, fue un desastre, pero bueno. Luego se vio después que Mauri, no, que Mauri fingía, que no tenía ninguna enfermedad chunga. Aunque bueno, antes de eso, algunos vecinos cayeron enfermos por la varicela que les pegó Mauri. Entre ellos, pues Mariano y Concha, que se quedaron encerrados en la casa de Mauri, con Mauri, Bea y Ezequiel. Y bueno, se quedaron ahí encerrados, pero Mauri consiguió escapar y bueno. Y luego se constató que todavía es un engaño, que no era un virus chungo africano, sino que era una simple varicela. Entonces, pues se restituyó a Mauri, se puso a Mauri de nuevo en la presidencia y bueno, Mauri pues, pese a su dejadez y a su pasotismo, intentó hacer las cosas lo mejor posible para complacer a sus vecinos, ¿no? Como por ejemplo, puso una tragaperras en el portal pues para ganar dinero, ¿no? Para que los vecinos se dejaran el dinero en esa máquina y bueno, y así poder a llenar las arcas de la comunidad. Eso sí, eso fue... La máquina tragapegas fue un error porque generó conflicto entre los vecinos. Y luego después en el siguiente capítulo pues ya sobrepasado por todos los problemas que había, pues decidió desentenderse de todo. Mauri decidió desentenderse de todo y dejó que corriera la anarquía, ¿no? Que se impusiera la anarquía y que los vecinos pues dieran todo, hicieran todo lo que les dieran la gana, ¿no? Como por ejemplo, pues la pija poner un aire acondicionado en su balcón y el gay cerrara sus balcones o qué más, sí. O que, o que Mariano pusiera una piscina en la azotea. Esa piscina al final acabó causando problemas ya que ese suelo no estaba preparado para soportar tanto peso y al final pues el suelo bajo la piscina cayó y cayó y la piscina cayó sobre la casa de la pija con la mala suerte de que dentro estaban Concha y Mariano, los cuales resultaron pues se acabaron lesionados, ¿no? Acabaron muy lastimados. Y bueno, eso fue pues ya Mauri se vio sobrepasado por todos esos problemas y acabó dimitiendo y le devolvió la presidencia a Juan Cuesta, que volvió a ser presidente pues ya en lo que queda de tercera temporada y luego ya en la cuarta, durante más de la mitad de la cuarta temporada siguió siendo presidente, hasta que al poco de empezar el año 2006, al poco de empezar el año nuevo, pues se decidió convocar, no me acuerdo ya por qué, otras elecciones y al final salió elegida Belén presidente y durante los episodios finales de la cuarta temporada, pues Belén fue la presidenta de Desengaño 21. Y bueno,
su gobierno pues fue un poco inestable y eso debido a los cuchicheos y a, bueno, y a su relación con Pedro, su jefe Pedro, que le sacaba, no me acuerdo cuántos, creo que 20 años o casi, yo qué sé. Bueno, que le sacaba bastante. Y luego los cotilleos y la telebasura pues acabó con el poco prestigio que ya tenía Belén. Y bueno, y luego pues eso, y luego al morírsele el marido, al casarse, se casó con el Pedro este, pero el marido se le murió en la misma noche de bodas y entonces conoció al hijo de este y bueno, se lió con él y bueno, ya una acabó sí. Y luego pues... eh, luego Emilio le gasta una broma muy pesada haciéndose pasar por una vieja que ha tenido un accidente en un río que parece que se va a ahogar. Al final decide que la vieja sobrevive, que quiere conocer en persona a Belén. Y al final se descubre que le dio a Emilio, que iba disfrazada de la vieja, pues le dio tanta pena a la Belén que decidió rebelarse y bueno, decide reírse en plan, de decirle que todo fue un engaño. Entonces Belén ya pues le cogió un ascote. Bueno, ya le tenía asco de antes, pero ahora más que nunca. Y bueno, entonces ya pues viendo que su amor pues ya le odiaba irremediablemente, o al menos en apariencia, pues Emilio decidió fingir su muerte para a ver si todavía quedaba algo de amor en Belén y bueno, funcionó. El fingir su muerte funcionó ya que Belén pues lloró amargamente su falsa muerte, pero luego no pudo controlarse y otra vez pues reveló que era todo un engaño, ¿no? Sin embargo, Belén quiso seguir con él y bueno, y ambos pues, pero como la voz había corrido por el edificio que el portero había muerto, pues deciden fugarse a las Bahamas, creo que fue algo así. Y bueno, entonces Belén se fugó y bueno, aunque lo descubrió en el último momento, pero Belén se fugó y, y eso. Y luego, pues la presidencia la cogió Juan Cuesta, ¿no? Con el que se iniciaría la siguiente temporada como presidente una vez más. Eh, Eso sí, sin embargo, la quinta temporada, pues hubo problemas con el nuevo inquilino del tercero A, que era Rafael, el padre de Lucía, pues que llegó a la comunidad a descansar, pero decidió hacer sus chanchullos, ¿no? Como poner un nuevo ascensor pero que solo lo pudiera utilizar él y que en plan que solo se podía utilizar con llave y que las llaves solo las tenía él. Y bueno, los vecinos, fue un escándalo, ¿no? O luego, otra cosa que colmó la paciencia de esto, pues se vio en que Rafael había cerrado las puertas, las ventanas, los balcones y los había cambiado por ventanas normales y bueno, eso al Cuesta no le hizo ninguna gracia porque iba en contra de los estatutos de la comunidad y bueno, Rafael pues harto de la tozudez de Cuesta y bueno, en cuanto Cuesta se cogió unas vacaciones con su familia, se fue a Lanzarote, pues aprovechó que la ausencia del presidente e instó a todos los vecinos a convocar unas elecciones secretas pero amañadas y al final acabó siendo elegido Higinio, recién llegado. Higinio acabó siendo el nuevo presidente de Desengaño 21, pero intentó hacerlo lo mejor que pudo, ¿no? Durante su mandato, pues ocurrieron varias cosas especiales, ¿no? Como por ejemplo, pues la falsa boda de Emilio y Belén, o lo el escándalo de la emisora pirata, ¿no? De Radio Patio, el secuestro de María Jesús por parte de Emilio y bueno, y demás cosas, ¿no? O el descubrimiento de un cadáver emparedado en la portería y demás cosas, ¿no? Eso ocurrió durante su gobierno. Sin embargo, en el capítulo de la boda entre Emilio y Belén, pues al Cuesta se le va la pinza y bueno, intenta
intenta liarla de todos modos. Higinio intenta razonar con él. Al final acaban razonando, pero sin querer, Higinio se cae y se parte la pierna y tiene que ir el capítulo siguiente con muletas. Y ya en el capítulo final de la serie, pues unas termitas invaden el edificio y bueno, ya como que el edificio ya estaba insalvable, ¿no? Ya no se podía salvar porque las vigas estaban ya muy gastadas, muy raídas por las termitas, habían sido muy consumidas por las termitas y bueno, como que el edificio no podría tenerse en pie, ¿no? Entonces, entonces Higinio, al verse tan superado, pues dimitió y la presidencia volvió por última vez a Juan Cuesta, que se volvió de nuevo y por última vez presidente de Desengaño 21 en sus últimos momentos de vida, en sus últimos momentos de existencia. Entonces, pues ya ahí intentaron, en un momento de desesperación, suponieron que lo de las termitas era un engaño, que el edificio estaba bien y decidieron organizar una desesperada resistencia por salvar sus casas, ¿no? Y bueno, se atrincheraron dentro de la casa y bueno, dijeron, hasta que finalmente al celebrar que parecía que iban a ganar, pues el suelo cedió bajo Emilio y José María y bueno, entonces comprendieron que lo de las termitas era verdad y que el edificio pues no se podía salvar, ¿no? Entonces se fueron ya todos del edificio y vieron y se quedaron viendo cómo demolían el edificio y bueno, y así terminó la saga de presidentes de Aquino y quien viva. Sí, el que más ha gobernado sin duda ha sido Juan Cuesta, que ha gobernado durante toda la serie, bueno, con la excepción de algunos capítulos en los que se interrumpía su mandato y su lugar lo ocupaba otro vecino. Pero bueno, durante la mayor parte de la serie y el que más veces fue presidente, el presidente fue él. Por lo cual eso. Bueno, bueno, putasos, hasta aquí este vídeo. Demasiado largo para lo que debería ser sido. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.